trabajamos en un estudio de diseño gráfico. Tenemos una misión: realizar una serie de postales sobre personajes notables, visionarios, sobrevivientes, genios provenientes de todas partes del mundo, que en su documento tuvieron un sello argentino. Hoy nos toca realizar la postal de Jaime Yankelevich. Diego, ¿te puedo robar un minuto? Decime. No, que estoy con Jaime Yankelevich, ¿no? ¿Cómo venís con eso? Me falta un poco más de datos para construir algo. Él es uno de los que, digamos, tuvo que ver con la televisión argentina, con los comienzos, pero... Sí, trajo la televisión a la Argentina. Argentina tiene 40 millones de habitantes. Gente que nació en el país y también aquellos que llegaron por distintas razones. Hombres y mujeres que vieron algo que los deslumbró y decidieron quedarse. Hicieron obras, cumplieron sueños, concretaron proyectos. Se destacaron en su oficio y representaron a la Argentina en todo el mundo. Son extranjeros que paradójicamente ayudaron a construir la identidad nacional. Sello argentino. Vinieron desde lejos para hacer historia. Jaime Yankelevich es el responsable de la primera transmisión de la televisión argentina, el 17 de octubre de 1951. Don Jaime nace el 13 de marzo de 1894 y viene con su familia de Sofía, Bulgaria, en 1896. Tocaba el violín y lo hacía muy bien. Don Jaime siempre estuvo inclinado hacia la música y hacia los elementos de electricidad. Se dedicaba a componer o buscar ya desde muy chiquito todos los elementos que estuvieran relacionados para hacer electricidad. Que le pidió a sus padres que quería trabajar como asistente en el cine, porque quería aprender cómo eran las maquinarias, cómo se veían las imágenes, cómo era ese sonido que recién se estaba dando. Bastante antes de tener una radio, empezó a ser avisador de radio, porque se da cuenta que cuando él anunciaba sus baterías, las baterías de él se vendían más que las baterías del competidor, ¿no? No era un tipo formado en las academias, pero seguramente era un tipo intuitivo, un tipo rápido, vivo. Bueno, era un momento también de expansión de la radio en la Argentina, que había nacido en 1920. Conversando entonces con la familia y viéndose preparado, decidió comprar LR3 Radio Nacional. En diversos lugares de la República esperan ansiosos la irradiación de este programa. Pues fue un éxito, o sea, el éxito más grande de la radio, además de la música y del humor, pero el radioteatro era esperado por todas las familias. En ese momento la radio era la reina del hogar, tenía el lugar central que en todo caso por muchos momentos en los últimos años lo tuvo la televisión y ahora a lo mejor lo tiene la computadora. Cuenta la historia, uno de sus 3 hijos, Miguel, era un chico ya desde adolescente muy actualizado en el tema de la electrónica. Entonces Miguelito le insistió muchísimo a mi abuelo que por favor trajera la televisión de los Estados Unidos. Lo fue postergando, pero en el año 47 Miguelito muere de apendicitis aguda a los 18 años y entonces mi abuelo frente a eso decide viajar a los Estados Unidos en homenaje a él, porque fue un hijo muy querido. Para
los Estados Unidos y Europa en viaje de investigación y estudio, el señor Jaime Yankelevich, presidente de la Asociación de Radiodifusoras Argentinas. El señor Yankelevich, que tanto ha contribuido al progreso de la radiotelefonía argentina, se propone pues incorporar a nuestro medio nuevas conquistas de tal actividad logradas en los centros de perfeccionamiento máximo. Primero fue a Alemania, después fue a Estados Unidos, viajó con el ingeniero Kepler, que fue el que lo ayudó a instalar Radio Belgrano y que lo ayudaría a instalar la televisión. Juntos compraron todo lo que sea válvulas y elementos en Alemania y todo lo que eran las cámaras y los aparatos en Estados Unidos. Digamos, las cosas elementales, ¿no? Compró desde los elementos para instalar una antena que después se instaló en el techo del Ministerio de Obras Públicas, ahí en la 9 de julio. Compró equipos de transmisión. Jaime Yankelevich, seguramente con acuerdos políticos de la época. El presidente era Perón, pero todavía vivía Evita, y entonces también la historia cuenta que la más entusiasta, la que más cabalmente entendió la importancia del invento, y con eso empezó la televisión en un acto político, el Día de la Lealtad Peronista de 1951. La primera transmisión de televisión fue precisamente en el acto donde Evita renunció, el famoso acto que hemos escuchado más de una vez, frases conmovedoras. La instalación demandó 45 días y durante un par de meses para que se pudieran cumplir las emisiones que eran todas experimentales. No conocían el idioma porque venían en inglés, no entendían lo que decían las instrucciones de las cámaras, no sabían cómo armarlas, pero se sentaban todos juntos y como podían iban descifrando cómo hacerlo. Y Pancho Guerreros en ese momento era el tiracables, mi abuelo en la supervisión y los demás en las cámaras. La transmisión fue impecable. La primera transmisión se realizó con un acto político y se ubicó una cámara en una ventana muy amplia que tiene el Banco de Nación que da hacia la Plaza de Mayo. Y otras cámaras sobre el camión en el medio de la plaza para tomar el balcón. Y en la diagonal sur se pusieron en las vidrieras televisores, porque nadie tenía televisión, para que la gente viera en esos televisores qué era realmente la televisión y cómo se veía. Y bueno, ahí nació, digamos, la imagen, digamos, para el público, ¿no? La gente se reunía frente a las vidrieras de los negocios céntricos que tenían un televisor encendido para ver de qué se trataba esa novedad. Juli, ¿sabés cuál fue uno de los primeros eventos en vivo que se transmitieron? No, ¿cuál? Más de 50.000 aficionados se dan cita a la tribuna para presenciar el tradicional partido que el equipo de la Casa debe sostener. El 24 de noviembre fue la presentación, digamos, hacia el público. O igual que en la radio, eran programas familiares, había comentaristas, había algún programa de moda. Y todo eso se fue armando en muy pocas horas, eran prácticamente 5 horas de transmisión. Los primeros días del 17 de octubre del 51 a noviembre del 51, como un mes, todos los días hubo televisión, pero un rato nomás. Y la verdadera programación empieza más o menos a mitad de noviembre del 51. Bueno, don Jaime evidentemente fue un visionario, porque trajo la televisión aquí y siguió, digamos, la forma de la radio. Él era el dueño de Radio Belgrano, o sea, un teleteatro a la mañana, según él decía, para que la señora que está preparando la cocina de a ratito vaya y vea el teleteatro. Y después, a la hora de la siesta, ponía musicales, cantantes españoles, folcloristas, así, una especie de varieté. Casi todos los
que aparecían en televisión en los primeros momentos provenían de Radio Belgrano, al punto que era la radio de Yankelevich, por cierto. Al punto tal que las primeras cámaras decían LR3 Radio Belgrano Televisión. Y el primer estudio fue en Ayacucho y Posadas, ahí al costado de donde funcionaba Radio Belgrano. Digo, casi todos iban a hacer sus primeras morisquetas para ver qué era eso de la televisión, ¿no? A partir del 18 de octubre, en Canal 7 se emitieron números sueltos y pruebas de imagen y sonido. Se hacían programas de humor, música y baile y transmisiones de box, catch y automovilismo. Muy pronto, el Canal 7 dejó los estudios en el techo de Obras Públicas para instalarse en el Teatro del Alvear Palace Hotel. Sin embargo, Jaime ya estaba muy enfermo y fallece solo 4 meses después de la primera transmisión. A ver, Diego, vení, hice un primer boceto, mirá. A ver. Me gusta. Están muy bien las imágenes que seleccionaste. Lo que tal vez podríamos introducir es algún elemento más personal, ¿no? Don Jaime era un hombre buenísimo. Era un hombre de una personalidad férrea. Era un emprendedor nato, era un visionario, o sea, nació con esa luz, porque sabía lo que quería y sabía cómo quería hacerlo. Era muy solidario. González Pulido estaba muy enfermo, se murió muy joven. Entonces mi abuelo le dio a él y a su mujer, porque no tuvieron descendencia, un departamento donde vivir y plata para que se pudieran mantener. Un hombre muy serio, impecablemente vestido siempre, que caminaba por los pasillos observando todo lo que pasaba, preguntando algunas cosas. Era así con la gente, así como era cuidadoso con otras cosas, con la publicidad, con los artistas. Siempre fue muy generoso con toda la gente que trabajaba ahí. Pero seguramente para llevar a cabo esa empresa hay un elemento que es la pasión, digamos, y la pasión es la que determina seguramente también la fuerza con la que vos convencés a los demás. La televisión tiene algo de eso. La televisión es un producto que tenés que generar el interés en los que te ven. Es decir, a través del entretenimiento, a través de la forma de hacerlos pensar, a través de mostrarles cosas. Y forma parte de un elemento de seducción fundamental. Digamos, si vos no seducís, no lográs eso. Y la verdad, la pasión por seducir está. Fue tan brutal que la gente en los barrios, el que tenía televisión lo ponía en el balcón para que la gente viera televisión. Pues ya le pedían por favor para ver. Era una cosa nueva, imagínate ver a los artistas si tiene que ir al teatro o al cine. Era una cosa realmente, una novedad increíble. Jaime Yankelevich nació en Bulgaria, pero eligió ser argentino. Sello argentino. Seguimos diseñando la postal de Jaime Yankelevich. Sello argentino. En 1951, Jaime Yankelevich lanza la televisión en la Argentina. Pero Jaime Yankelevich no es una persona recién llegada a los medios. Era el dueño de Radio Belgrano, una de las emisoras líderes de audiencia. Me gusta mucho más, Juli, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pero ¿sabes qué? Faltaría alguna referencia a la radio. En el año 29, él tenía 5 emisoras a su cargo. No solamente tenía Nacional, administraba o manejaba la radio del diario La Nación, otra radio que se llamaba Bernotti, otra radio que se llama Porteña y Radio Cultura. Manejaba esas 5 radios. Casi era como un adelantado de los multimedios, ¿no? Mi abuelo, cuando compró Radio La impronta fue, primero, de que fuera para toda la familia.
de que los programas rotaran de acuerdo a la gente que a esa hora la iba escuchando. Era la radio más popular. También Yankelevich fue pionero en el tema de instalar cadenas. El tipo se dio cuenta que si él transmitía desde Buenos Aires para, suponete, no sé, 25, 30 radios del interior, tenía los costos asegurados y además podía ponerle publicidad local. Se asoma a cada uno de aquellos micrófonos una voz dulce, suave, delicada. A partir de este instante transmite LR3 y LRI1 Radio Belgrano de Buenos Aires para la primera cadena argentina de broadcasting. Flota aún el recuerdo de aquella época cuando Buenos Aires era solo una gran... Don Jaime tuvo la habilidad de darle una característica. Esa característica que era una canción, era una música, era una voz, marcaba el comienzo de lo que la gente estaba esperando. La gente se sentaba al lado del aparato y escuchaba y esperaba a sus artistas favoritos. ¿Por qué no me dieron ese papel a mí? Diego, ¿cómo era el tema de la relación entre Yankelevich y Perón y Evita? Porque me aparece varias veces en los registros. Claro, porque con Perón tuvo una relación de muchos años. Estuvieron enfrentados al principio, pero al final terminaron siendo amigos. En 1946 ya se vislumbraba esta especie de enfrentamiento que había entre Jaime Yankelevich y el gobierno de Perón, ¿no? Pero comenzó una etapa de negociación para comprarle la radio, cosa que ocurrió en 1947, y Yankelevich, como ocurrió con otros dueños de emisoras, quedó como empleado jerárquico de la radio. ¿Y me lo dices a mí? Bueno, pues, con ella te vas a quedar. El primero que le da una oportunidad laboral a Eva Duarte cuando llega de Junín es Yankelevich, ¿no? En Radio Belgrano. Creo que fue Blomberg, uno de los primeros que le hizo un radioteatro especialmente para ella. Y ella después tiene un ascenso meteórico, mucho antes de conocer a Perón, al punto que cuando conoce a Perón en 1944, ella ya tenía 3 programas propios, ¿no? Don Jaime se acercó al general Perón para proponerle traer a la Argentina la televisión. Eva entendía más, entendió más cabalmente el proyecto de Yankelevich y no tanto así Perón. Fue Evita, la propulsora, hostigaba a don Jaime, prácticamente llamándolo todos los días, estando los dos enfermos. Ella ya estaba enferma y él también estaba enfermo. Ella sabía que el medio más rápido para llegar a la gente, así como en su momento fue la radio, por eso la habían tomado, ahora era la televisión. Diego, mirá lo que encontré. A ver. En los altos del Ministerio de Obras Públicas se realizan los trabajos de izamiento de la antena para transmisiones de televisión. Es la fase final de los trabajos, con lo que quedará la antena lista para entrar en funcionamiento. La nueva Argentina marcha al encuentro de las grandes conquistas de la humanidad. A muy breve plazo llegarán a los hogares argentinos a través de la pantalla televisora todas las manifestaciones artísticos, culturales y deportivas en su más fiel expresión. La televisión es ya una realidad en la nueva Argentina.
En ese momento se produce una fusión fundamental, digamos, que es realmente el peronismo, entre la mirada estratégica en el negocio que trajo Yankelevich a la Argentina, digamos, que conjugaba tranquilamente y reforzaba ese concepto de inclusión social, inclusión territorial, soberanía. El esfuerzo que hizo él económico y también mental para ordenar toda esa programación y todas esas cosas, fue importante porque de entrada la televisión argentina impactó y anduvo muy bien, a la par de cualquiera. Lo que el empresario logra es hacer ver o visualizar su negocio en un estado que comprende lo estratégico de eso. Jaime lamentablemente vio la primera transmisión, digamos, internado en el Sanatorio Podestá, donde estuvo 3 meses y se había hecho poner un televisor y un teléfono para controlar los programas y seguirlos de cerca. Murió a los 3 meses el 25 de febrero de 1952, o sea que no pudo disfrutar de todo lo que él había hecho. Yankelevich fue un pionero en muchísimas cosas. Fue el primero que desde Radio Nacional transmitió fútbol. Transmitió por primera vez peleas de boxeo. Transmitió carreras de autos. La innovación de pensar algo a futuro sin saber realmente el valor estratégico necesita de un Estado que entienda que eso va a tener una dimensión muchísimo más grande de la que cree Yankelevich que va a tener realmente. El legado fue su sacrificio enorme, subido a la antena cuando la imagen no se veía o el sonido no salía, sus desvelos, sus incertidumbres, sus dolores, siempre buscando un camino para mejorar su criterio de trabajo frente al público que lo estaba esperando expectante. Era un visionario. Y seguramente como tal tenía por delante una pasión muy fuerte por llevar esos sueños. Aquí todo fue con esfuerzo, tanto de personal como de los directivos, en este caso don Jaime y todo su séquito, ¿no? Y el legado de Jaime Yankelevich fue importante, al punto que su hijo Samuel estuvo toda su vida en los medios. Fue gente de radio, gente de televisión. Su nieto Gustavo Yankelevich hizo toda una carrera en la televisión. Y ahora el hijo de Gustavo Yankelevich y de Cris Morena es el gerente de Telefe, Tomás. Y lo que decía mi papá, no se olviden, ustedes son Yankelevich y así deben comportarse. Yo he trabajado con Gustavo, bueno, son máquinas de trabajar, máquinas de olfatear y fundamentalmente ponen su cuerpo por delante de las cosas que hacen. Nos juntábamos todos los hijos con todos los nietos, el tema siempre era el mismo, es la televisión. Mirá, bueno, llegué a estas 2 opciones. ¿Esta o esta? Es mucho más linda esta. Sí. Y lo que lograste es mostrar que Yankelevich no es la televisión o la radio, sino que es la televisión y la radio. Jaime Yankelevich nació en Bulgaria, pero eligió ser argentino.
por haber sido el fundador de la televisión argentina, haber creado una radio líder. Esas son solo algunas de las razones por las que Jaime Yankelevich tiene sello argentino.